El conocimiento adecuado de los planes típicos en la apertura es uno de los factores fundamentales para todo aquel jugador de ajedrez que desee tener éxito. Hola, soy Robert Cuadros y hoy les presentaré un breve resumen de las ideas básicas que encierra el sistema Londres y que son las ideas que normalmente trabajo con mis estudiantes. Presten atención. Luego de D4, D5, caballo F3, caballo F6, alfil F4, la jugada que caracteriza al sistema Londres. Ahora, las negras deben decidir acerca de cómo quieren desarrollar el alfil de casillas claras. Es decir, si desean llevarlo al flanco de rey o si quieren fianquetarlo por B7. Vamos a revisar ambas opciones. E6. Aquí es claro que el alfil de dama de las negras se desarrollará por el flanco de dama. E3. Y después de alfil E7, alfil D3, tomando la diagonal B1H7, con la idea de presionar sobre el flanco de rey, particularmente sobre el peón de H7. Enroque, caballo BD2. La ventaja de desarrollar el caballo por la casilla D2 es que permite jugar C3, una jugada muy útil para reforzar el punto D4 en el caso de que las negras golpeen el centro con C5. Y otra ventaja de poder jugar C3 es que la casilla C2 quedaría habilitada para una posible ubicación de la dama blanca en dicha casilla, presionando con más fuerza sobre el peón de H7. Caballo D7. Y ahora la muy interesante y agresiva H4, que ha sido utilizada en muchísimas partidas y que por lo general desencadena violentos ataques sobre el enroque de las negras. Si las negras quieren atacar al alfil de F4 con caballo H5, las blancas tienen más de una alternativa interesante. Una de ellas es alfil G3. Luego de la captura del alfil, las blancas tendrían la columna H abierta para presionar sobre el flanco de rey. Otra es alfil E5. Si las negras insisten en atacar al alfil con F6, las blancas simplemente lo retirarían a G3 y luego de los cambios en dicha casilla, las blancas presionarían por la columna H, como hemos visto en la variante anterior. Si las negras atacan al alfil con el caballo de dama, las blancas continuarían tranquilamente con su desarrollo, y si las negras capturan al alfil, el caballo de H5 quedaría en mala posición por la amenaza G4 y no habría escapatoria para el caballo. Finalmente, alfil G5, que es la respuesta más frecuentemente utilizada por las blancas. Y aquí no sería bueno F6, pues el alfil encontraría un lugar muy cómodo en H4, además de haberse producido una cierta debilitación en el flanco de rey de las negras. G5 sería incluso peor por el golpe táctico caballo por G5. Y por supuesto la captura del caballo deja en una mala posición a las negras. Así que alfil E7 es aquí lo indicado. Luego del cambio de los alfiles, las blancas desarrollan el caballo de dama a la casilla de 2, como ya lo hemos visto, caballo de 7, el desarrollo típico del alfil a la casilla D3, que lo hemos visto también, el caballo de H5 retornaría a F6, pues no hacía nada en el borde del tablero, enroque, C3, se consolida el punto D4 y se libera la casilla C2 para el caso en que las blancas quieran aumentar la presión a lo largo de la diagonal B1H7 con dama C2. Si las negras deciden atacar el centro de modo inmediato con C5, las blancas responderían C3 protegiendo D4. Ahora las negras podrían desarrollar su caballo de dama por C6, al haberse movido ya el peón de la columna C,
H3 para proveer de un escondite al alfil de F4, B6, buscando el desarrollo del alfil por fianqueto, enroque, alfil B7, y ahora caballo E5. Este salto del caballo es temático en la línea que nos ocupa. Si las negras capturan al caballo, lo recomendable es recapturar con el peón para expulsar al caballo de F6 del flanco de rey, permitiéndole a las blancas una mayor libertad de maniobra en dicho sector del tablero. Si las negras quieren acelerar el desarrollo por fianqueto del alfil de casillas claras con la inmediata B6, las blancas tomarían ya mismo la casilla E5 con el caballo. Tras alfil B7, dama F3, y si C5, golpeando el centro, entonces C3, jugada que ya conocemos bien. En este momento las negras podrían desarrollar su caballo de dama a la casilla C6, como en la línea anterior, pero igualmente podrían hacerlo a D7, enroque. Ahora sería imprudente C4 por alfil por C4, quedando las blancas con un peón de más. Si las negras toman el caballo de E5, las blancas recapturan con el peón, como ya hemos recomendado, desalojando al caballo del flanco de rey. Vamos a ver ahora la forma en que deben proceder las blancas cuando las negras desarrollan su alfil de dama hacia el flanco de rey. D4, D5, caballo F3, caballo F6, alfil F4, alfil F5. El plan de juego aquí es muy similar al que hemos visto en las líneas anteriores, pero con la diferencia de que el alfil de rey de las blancas ya no se desarrolla a la casilla D3, además de que el escenario de la lucha se traslada por lo general al flanco de dama. E3, E6, C4, atacando el centro, C6, dama B3. Un movimiento muy importante que comienza las hostilidades sobre el flanco de dama. Dama B6. Protege B7 e invita a las blancas a cambiar las damas en B6, con lo que las negras tendrían, como compensación por los peones doblados, la apertura de la columna A. Caballo C3, desarrollando una pieza menor. Las negras hacen lo mismo. Y ahora la muy fuerte C5, con lo que prácticamente obligan a las negras a cambiar en B3, pues la dama de B6 no tiene una buena casilla a donde retirarse y que le permita mantener al mismo tiempo la defensa del peón de B7. Luego del cambio de damas, alfil de 7, H3, creando el escondite para el alfil de F4, enroque, B4, amenazando romper con B5, A6, oponiéndose a dicha idea, y ahora caballo D2. Las blancas llevarán el caballo a la casilla B3 y luego a A5 con una muy peligrosa iniciativa en el flanco de dama. El sistema Londres es muy versátil y ahora lo vamos a ver en acción contra la defensa india del rey. D4, caballo F6, caballo F3, G6, alfil F4, alfil G7, E3, D6. Si las negras quieren atacar de inmediato al alfil de F4, alfil E5 sería una buena alternativa, obligando a las negras a cambiar su importante alfil de casillas oscuras, pues si F6, entonces sencillamente alfil G3, quedando el flanco de rey de las negras ligeramente debilitado, e incluso si las negras capturan en G3, las blancas obtendrían la columna H para presionar sobre el flanco de rey, como lo hemos comentado en una línea anterior.
H3, esta jugada que hemos visto un par de veces en este breve resumen del sistema Londres, debe hacerse a tiempo para proveerle de un escape al alfil de casillas negras. Enroque, alfil de 2. Por supuesto, alfil de 3 ya no es lo más recomendable aquí, pues chocaría con el peón de G6. C5. Lo mejor para las negras es comenzar el ataque al centro. Inmediatamente hacemos E3, que sabemos que es la forma típica de reforzar el punto D4. B6, enroque, alfil B7, caballo BD2, nuevamente el desarrollo típico del caballo de dama, caballo BD7, A4, comenzando a actuar en el flanco de dama. A6, las blancas retiran el alfil a H2, dama C7, conectando las torres. Y ahora, dama B1. Este movimiento es muy útil para controlar la casilla E4 y también para hacer posible el traslado de la torre de rey hacia el flanco de dama, con el propósito de oponerse a las intenciones de las negras de tomar la columna C con torre C8, seguido del cambio de peones en D4. Torre a C8, torre C1, con ligera ventaja de las blancas en el flanco de dama. Hemos revisado algunas ideas básicas del sistema Londres. No son todas las que hay, pues en el trabajo con mis estudiantes normalmente revisamos más líneas de juego, además de estudiarlas con mayor profundidad. Para terminar, quiero recomendar a aquellos jugadores que deseen incluir este sistema en su repertorio de aperturas, que comiencen aplicando las ideas que hemos visto aquí, que las pongan en práctica en partidas de entrenamiento y en partidas de torneo, que a continuación de ello analicen sus partidas, que luego revisen la literatura especializada al respecto, poniendo especial énfasis en los planes y maniobras típicas, no tanto en la memorización de las variantes, y que con toda esta información vuelvan a jugar partidas de entrenamiento y partidas de torneo. Les garantizo que con este método, poco a poco irán alcanzando verdadera destreza en el manejo de esta apertura. Estuvo con ustedes Robert Cuadros. Hasta el próximo video.